Génesis capítulo 6, versículo 9. Y me estoy refiriendo a la familia de Noé, ¿sí? Vamos a leer ahí rápidamente. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Hermanos, aquí podemos ver en el contexto en el que se está manejando esto, que no es muy diferente a nuestra época actual, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los tiempos de Noé, hermanos, dice ahí que la humanidad estaba corrompida, estaba perdida, ¿sí? Y si nosotros nos damos cuenta y echamos un vistazo hacia afuera en lo que está pasando, hermanos, en la actualidad, en los países, hermanos, el pecado ha corrompido a la humanidad, ¿sí? Hay maldad en todas partes. Y eso es profético, hermanos, que la maldad va a aumentar. Incluso, por ejemplo, un ejemplo de aquí cercano, ¿verdad? Yo que vivo en San Francisco, me dicen mis papás cuando nosotros llegamos que ahí en San Francisco era un pueblo bien tranquilo. Uno podía caminar ahí a la medianoche, en la madrugada, que ni la Llorona se le aparecía a uno, dicen por ahí, ¿verdad? Pero no había de qué temer. Pero ahora en San Francisco, y no es por hablar mal de mi pueblo, ¿verdad? Pero está creciendo la violencia ya. Se escuchan ya que aparecen personas tiradas, muertas, ¿verdad? Disparos. Entonces, la violencia, hermanos, está creciendo, el pecado está creciendo, ¿sí? Entonces podemos ver una comparativa entre lo que estaba sucediendo en el tiempo de Noé con lo que está pasando ahora. Que hay un mundo corrompido. Amén. Pero, hermanos, acá dice la palabra del Señor que Noé era un hombre justo. ¿Y qué podemos concluir nosotros que es una persona justa? Pues podemos decir que una persona justa es aquella persona que es leal al Señor, ¿sí? Es una persona que se aparta para poder vivir a la voluntad de Dios, ¿sí? Bajo la voluntad de Dios. Eso es ser una persona justa, ¿sí? Entonces, Noé, hermanos, aquí habla bien de Noé, pero dice que Noé tenía a su familia. Pero cuando nosotros leemos lo de Noé, cómo era la actitud de Noé, podemos inferir que así como Noé era una persona justa, podemos inferir también que él le enseñaba a sus hijos. No dice mayor cosa acerca de los hijos, pero más adelante, si nosotros buscamos en el Nuevo Testamento, en alguna de las cartas hablan de Noé y dice que él pregonaba la justicia, o sea que él no solamente lo hacía con él, sino que también lo hacía con su familia y lo hacía con otras personas. Él
transmitía eso que él tenía, ¿verdad? Esos valores, esos principios que él había aprendido y que la Biblia lo describe como una persona justa, y él lo transmitía hacia otras personas. Es entendible que también lo haya transmitido a sus hijos. Y cuando hablamos de Noé, entonces podemos también incluir ahí a sus hijos, podemos también ahí incluir a su familia, ¿sí? Es como cuando a los hijos nos conocen por el papá. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿verdad? De que es que sos hijo de tal persona, ¿verdad? Y como que le colocan a uno que si uno es hijo de esa persona, uno es así también, ¿verdad? Hay quienes se ganan esa buena fama o mala fama, no sé cómo sea su caso, ¿verdad? Pero podemos decir acá que Noé era una persona justa y que a Noé le importaba su familia también. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto, de ver de que la humanidad, dice la palabra de Dios incluso, que estaba condenada, ¿sí?, a muerte, la humanidad, pero que Dios le habló a Noé. Y acá, si nosotros seguimos leyendo la historia, nos vamos a poder dar cuenta que al final de la historia, Noé y su familia se salva, ¿verdad? Incluso en el último versículo que leímos, ahí dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. Noé pudo salvar a su familia, ¿sí? Y es la unidad, ¿sí? ¿Puede repetir conmigo? Unidad. Unidad. Dígale al hermano de la par: debemos ser unidos. Si se está durmiendo ahí, aproveche para pellizcarlo. Un pellizcón santo. Amén. Hermanos, la bendición que Dios estaba dando acá a Noé no solamente era para él, sino que era extensible para su familia. Dios estaba hablando con Noé, pero le estaba dando ese pacto y esa promesa a Noé, a sus hijos, y no solamente a sus hijos, sino que también dice a las mujeres de sus hijos. Entonces, si nosotros buscamos registro en la Biblia, hermanos, este es el primer pacto que aparece registrado que Dios hace, y es con Noé. Y como les decía, es extensible o fue extensible a sus familiares también. Pero para que esto pudiera llevarse a cabo, hermanos, se tuvo que mantener esta unidad entre la familia, ¿sí? Porque no nos dice que la familia de Noé estaba unos por un lado, otros por otros, como también nos aparecen algunos registros bíblicos de historias de otros personajes bíblicos que se dedicaban al Señor, se dedicaban a ministrar, y que sus hijos perdidos por otro lado. Acá no nos indica esto. Nos menciona que estaba la familia de Noé ahí con él. Eso denota una unidad. Entonces, hermanos, yo quiero desarrollar este tema de la unidad en la familia. ¿Cómo podemos nosotros cultivar la unidad en nuestra familia? Porque es importante, hermanos, que la familia se mantenga unida, ¿sí? El enemigo, hermanos, ataca a la iglesia a través de las familias, ¿sí? La familia es lo que compone a la iglesia. Y si las familias, hermanos, están rotas, la iglesia va a estar rota. Si las familias, hermanos, están corrompidas, la iglesia va a estar corrompida. Si la familia, hermanos, se encuentra unida, la iglesia va a estar unida. Si la familia se encuentra saludable, la iglesia va a estar saludable. Entonces nosotros debemos de procurar, hermanos, cultivar la unidad en nuestra familia. Y de esta manera también nosotros vamos a poder cumplir ese propósito por el cual Dios creó la familia. ¿Cuál es esa, o cómo podemos cultivar esa unidad? Yo les voy a hablar aquí algunos puntos.
Y el primer punto es la obediencia. Amén. Vamos a hablar acerca de la obediencia. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en el versículo 22, ahí mismo, en ese mismo capítulo dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. La obediencia de Noé, Señor, hermanos, la obediencia de Noé hacia Dios es un modelo que nosotros debemos de seguir. Imagínense ustedes, en aquel tiempo no llovía como llueve ahora. Nosotros vemos la lluvia es una bendición, hermanos, y más aquí en Mazatenango, que hace que nazcan ríos nuevos y se desaparecen, ¿verdad? Pero la lluvia en aquel tiempo no era como la que conocemos nosotros aquí. En el tiempo de Noé, hermanos, no había caído ese tipo de lluvia. Y el decir Dios de que iba a abrir los cielos y que iba a inundar toda la tierra y que iba a haber un diluvio, era como que decir que va a pasar algo que nunca había pasado, ¿verdad? Incluso por eso se lee dentro de los héroes de la fe que está Noé, ¿verdad? Porque Noé tuvo que tener mucha fe para creer en eso. Y a pesar de todo eso, Noé fue obediente, ¿sí? Noé es un ejemplo de obediencia. Y Noé era el padre de familia, hermanos. Padres de familia. Debemos ser obedientes a Dios. Deben ser obedientes a lo que Dios nos manda. Si ustedes como padres de familia, hermanos, no son obedientes a Dios, no esperen obediencia tampoco de parte de sus hijos hacia ustedes. Dios nos demanda a nosotros obediencia. Y Noé fue obediente a Dios y sus hijos fueron obedientes a Noé. ¿Por qué? Porque Noé estaba sembrando esa obediencia y si estaba sembrando esa obediencia estaba cosechando también. Yo no he tenido hijos, ¿verdad? Pero he escuchado a los padres, ay, es que hay etapas en donde los niños se ponen pero tremendos, ¿verdad? Pero sí creo en que lo que uno siembra, eso cosecha. Y si ustedes, hermanos, son obedientes a Dios, sus hijos también van a ser obedientes a ustedes. Amén. Entonces, díganse usted mismo, debo ser obediente a Dios. Amén. Y los hijos deben ser obedientes a sus padres. Tal vez aquí, ya los niños ya se fueron, ¿verdad? Pero tal vez hay hijos aquí, hijos ya grandes, ¿verdad? Hijos, sean obedientes a sus padres. En Proverbios 6:20 nos indica que debemos ser nosotros obedientes a nuestros padres. Y debemos de seguir el modelo de Cristo, hermanos. En Filipenses 2:5 indica que Cristo fue obediente hasta la muerte, indica la palabra del Señor. Entonces dice que Jesús se sujetó, ¿sí? Y fue obediente al Padre. Jesús no quería pasar por todo eso, pero tuvo que ser obediente. Entonces, así como se sujetó Jesús, así como fue obediente Jesús, así, hermanos, nosotros debemos ser obedientes a Dios. Amén. Entonces, la obediencia es un elemento fundamental para mantener la unidad. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hay obediencia, hay un montón de conflictos entre los padres, hacia los hijos a los padres. Hay mucha división. Pero por eso nosotros debemos de cultivar la obediencia. ¿Cómo? Los padres siendo el ejemplo primero, ¿sí? Siendo obedientes. Y aquí va el segundo punto, que es ser ejemplo. Hermanos, ser ejemplo en todo lo que podamos, ser buen ejemplo. Después de que sucedió el diluvio, hermanos, dice la palabra del Señor, y les voy a indicar más adelante, que nosotros podemos leer
que Noé lo primero que hizo al momento de bajar del arca, después de que había acabado todo el diluvio, fue levantar un altar. Hizo un sacrificio y levantó un altar. Y recordemos que para este momento en el que sucedió eso, solo estaban él y su familia, ¿sí? Entonces, Noé dijo, vamos a hacer un altar, vamos a levantar un altar y vamos a adorar el nombre del Señor y le vamos a agradecer. Y aquí va mi pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes hicieron su altar familiar esta semana? Amén. Solo 2 escuché. ¿Cuántos de ustedes hicieron su altar familiar esta semana? Entonces si esta semana no, tal vez la semana pasada hicieron su altar familiar, no sé. O tal vez este mes, yo con la esperanza de escuchar más amenes. Hermanos, acá nos han motivado los pastores, hagan su altar familiar, realicen su altar familiar, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, nosotros nos preocupamos por hacer nuestro altar y eso es bueno, hacemos nuestro altar personal y todo, pero no nos preocupamos muchas veces de hacer un altar familiar. Y mi mamá siempre dice, vamos a hacer nuestro altar familiar, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos la oportunidad de juntarnos, incluso mi hermana a veces que como vive cerca de nosotros se llega y se une con nosotros, ¿verdad? Y déjenme decirles que es importante, hermanos. Una vez, ahorita, hace poco, yo estuve con problemas de salud, mi mamá también estuvo con problemas de salud, mi hermana resultó enferma, mi otra hermana también, ¿verdad? Yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? Y sentí que el Señor me decía, entonces, ¿y por qué no se unen ustedes a orar como familia? ¿Por qué tú estás orando por aparte? Si están pasando la misma necesidad todos, ¿por qué no se unen como familia para orar? Y muchas veces, hermanos, dejamos eso por un lado, ¿sí? Pero es importante que practiquemos eso. Los niños, hermanos, es ahí donde aprenden a orar, es ahí donde aprenden a ver cómo se manifiesta el Señor. Y Noé fue un ejemplo. Él dijo, vamos a hacer un altar y aquí se queda toda la familia y vamos a hacer el altar, y él hizo el altar ahí. Hay que dar el ejemplo, hermanos, ¿sí? Hay que dar el ejemplo. Los niños no saben cómo hacer un altar familiar posiblemente, pero usted sí, hermano. Entonces usted les debe de enseñar. Tienes que orar así, vas a leer la Biblia, ¿sí? Y así, hermanos, ustedes van a ir formando esa familia de acuerdo al modelo del Señor. Amén. Vamos a leer 1 Crónicas 16, 28. Ahí. Primera de Crónicas 16, 28. Dice la palabra del Señor. Tributad a Jehová. ¿Qué dice? ¿O personas? ¿O varón? ¿O mujer? No, ahí dice tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Eso quiere decir que Dios desea, Dios anhela y Dios motiva que nosotros podamos adorarle como familia. Hermanos, y esa es la forma en la que nosotros vamos a transmitir esos principios, esos valores cristianos a la próxima generación. Esa es la forma en la que nosotros vamos a transmitir nuestra fe, la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús hacia la próxima generación, hermanos. También nosotros debemos enseñar acerca del amor de Dios, acerca del compromiso, acerca del valor del servicio hacia las próximas generaciones. En este caso, pues los que tienen hijos, a sus hijos, ¿verdad? Son aspectos importantes, hermanos, que la familia debe de realizar. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, ahí inicia la misión.
en la familia, en el seno de la familia, con estas prácticas que nosotros hacemos, hermanos. Muchas veces mi mamá dice, siempre que predico tomo de ejemplo a mi mamá, pero mi mamá dice, si gano almas para Cristo, está bien, pero toda mi familia tiene que ser salva. Y si no gano un alma más, pero aunque sea toda mi familia, tiene que ser salva. Y eso nos ha enseñado ella, y yo puedo dar fe de eso, que desde pequeños ella nos ha enseñado esos principios y esos valores. Amén. Y tenemos promesas, hermanos, en la Biblia. Dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Amén. También en Deuteronomio 6:7 dice que debemos de enseñarles y hablarles la palabra del Señor a los pequeños, ¿verdad? Yo no puedo decir a mis hijos, si se me salen mis hijos, hermanos, ustedes tómenlo y digan, eso es mío, es propio. Pero debemos de enseñarles eso a los pequeños. Ahí es donde inicia la misión en la familia, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque usted va a empezar a formar a esas personas y lo tiene que hacer a través de su ejemplo, ¿sí? Si los niños lo ven orar, usted siga orando, que ellos se den cuenta que usted ora, que ellos se den cuenta que usted lee la palabra del Señor. Si usted está leyendo la palabra, llega, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Ahorita no me molestes, estoy ocupado. No, ¿verdad? Hay que compartir con ellos. Ellos aprenden de esa manera. Y la promesa de Dios está ahí, ¿verdad? De que ellos van a crecer y esa semilla va a estar ahí. Amén. Y en su momento ellos lo van a transmitir a sus hijos también. Entonces, hermanos, debemos ser obedientes, ¿sí? Debemos dar el ejemplo. Y el siguiente punto es nuestra actitud, ¿sí? Muchas veces, hermano, o la mayoría de veces, nos cuesta mucho manejar nuestra actitud. Y debemos ahí sujetarnos fuerte, ¿verdad? Para no exteriorizar nuestra actitud. O como dirían por ahí en mi casa, si yo no fuera cristiano, si yo no fuera cristiana, ya me conocerían. Suena más una amenaza, ¿verdad? Pero muchas veces nuestra actitud, hermanos, puede llegar a destruir a nuestra familia, ¿sí? Y la Biblia nos enseña acerca de la actitud, hermano. La Biblia es para ponerla en práctica. Yo le voy a invitar a que podamos leer Efesios 5:21 y que prestemos mucha atención en esta parte. Efesios 5, en su versículo 21. Amén. Ya lo tenemos ahí, Efesios 5. Amén. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Digan amén los hermanos. Amén. Como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Digan amén, hermanos. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Ahora las hermanas digan amén, digan hermanas. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni como cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Amén. Si usted no le muestra amor a su esposa, hermano, quiere decir que usted no se ama a usted mismo, ¿sí? Muéstrele amor a su esposa. Llévele flores, dígale palabras bonitas, ¿verdad? Y le están diciendo a algunos, presta atención. Amén, digan hermanas. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Vamos a saltarnos hasta el capítulo 6. Dice: hijos, ahora todos los que son hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, aquí nos dan aspectos prácticos que nosotros podemos cumplir en nuestros hogares, ¿sí? Aquí no dice grítenle a sus hijos, no, ¿verdad? Pero muchas veces las actitudes como que no reflejan esto que nosotros leemos acá. Debemos de pedir la ayuda al Señor, hermanos, para que nosotros, nuestras actitudes, tanto yo como hijo, tenga una actitud correcta hacia mis padres, y también los padres tengan una actitud correcta entre ellos, ¿verdad? El esposo hacia la esposa hacia el esposo, y también los padres hacia los hijos. Y hermanos, con nuestra actitud, dice la palabra del Señor, ahorita vamos a leer otro versículo, con nuestra actitud, hermanos, la actitud que nosotros reflejamos dentro de la familia, hermanos, con eso nosotros predicamos también el evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque créanlo o no, hermanos, las demás personas los miran, ¿sí? Las demás personas miran su familia, las demás personas miran a sus hijos, las demás personas miran cómo ustedes se comportan con ellos. Nuestra conducta, nuestro comportamiento como familia, hermanos, también da testimonio, ¿sí?, de la obra del Señor. Vamos a leer 1 Pedro 3:1 como ejemplo. 1 Pedro 3:1. La palabra del Señor dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también, esta parte es la que quiero resaltar, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y no solamente podemos dirigir esto hacia las esposas, sino que también hacia los esposos, ¿sí? Dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, o sea, sin necesidad de que usted predique, hermano, abriendo sus labios. Si usted dice, ay, no, es que a mí me cuesta mucho hablar, hermano, y me da pena mucho hablar, vea, aquí hay una forma en la que usted puede predicar a Cristo con su conducta, ¿sí? Y es por eso que le decía al principio, hermanos, la familia debe ser un reflejo de Dios hacia las demás personas. Si nosotros no tenemos una conducta correcta, hermanos, obviamente no vamos a estar reflejando a Cristo en nuestra vida, y en lugar de predicar con nuestras actitudes a las demás personas, van a decir, ay, esos hermanos van a la iglesia y en su casa tanto que gritan y se maltratan. No, ¿verdad, hermanos? Debemos de nosotros ser ejemplo. Entonces, hermanos, para mantener la unidad necesitamos ser obedientes, necesitamos ser ejemplo, necesitamos tener una buena actitud, y debemos de tener también, debemos ser serviciales. Amén. Noé sirvió
a Dios principalmente, sirvió a su familia, sirvió a su comunidad y sirvió también a la creación en general. ¿Por qué? Porque al momento que Noé obedeció, ¿sí?, y se puso a construir el arca, obviamente sirvió a Dios de esa manera y su familia entró en el arca. Quiere decir que la acción que hizo Noé también fue de servicio para su familia. Y dice la palabra en Pedro, si no estoy mal, en una de las cartas de Pedro indica que Noé era un pregonero de justicia, o sea que él también le hablaba a las otras personas sobre lo que era la justicia. Él hablaba a las otras personas también de esos principios, esos valores que había aprendido de parte de Dios. Entonces, de esa manera también estaba sirviendo a la comunidad y sirvió también a la creación en general, porque obviamente entraron los seres vivos, ¿verdad? Entraron al arca también. Entonces, Noé es un ejemplo también de servicio. Y nosotros, hermanos, debemos servir. Como familia, nosotros debemos de servir. No solamente aquí en la iglesia, hermanos, sino que también en nuestra comunidad. Seamos serviciales, hermanos. ¿Sí? Qué bonito es ver cuando la familia completa sirve, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la familia del hermano Elder, ¿verdad? Qué bonito es ver cuando la familia sirve. Pero no solamente aquí, hermanos, también fuera de la comunidad, fuera de la iglesia, hermanos, en la comunidad nosotros debemos de servir como familia, dar ese buen testimonio a través del servicio. Amén. Entonces, hermanos, con esto también hay que entender que nosotros debemos de servir dentro de nuestra misma familia. Sí, debemos ser serviciales por ejemplo, yo con mis hermanos, debo ser servicial con mis hermanos, servicial con mi mamá, servicial con mi papá, sí, y ustedes, hermanos, ahí también deben de ser serviciales también dentro de la misma familia. La palabra dice que Jesús vino para servir y no ser servido, ¿verdad? Y nosotros también debemos de seguir ese ejemplo. Entonces, hermanos, estos elementos ayudan a que la familia esté unida, ¿sí? Todos estos elementos nos ayudan a que nuestra familia esté unida. Y si nuestra familia está en unidad, hermanos, nosotros vamos a poder cumplir ese propósito por el cual el Señor creó a la familia, que es poder reflejarlo a Él, poder dar testimonio de Él, no solamente individualmente, sino que también con nuestra familia. Sí, hermanos, como se los dije al principio, el diablo ataca a las familias, ¿sí? Y no solamente aquí dentro de la iglesia, también a las familias que no conocen al Señor, el diablo está destruyendo a las familias. Y debe ser algo que nos preocupe a nosotros, ¿sí? Que nos preocupe a nosotros porque es el fundamento de la sociedad, es el fundamento de la iglesia. Entonces yo le invito, hermano, que usted pueda analizar ahorita qué es lo que debe de cambiar usted, en qué le debe de ayudar el Señor para poder mantener esa unidad en su familia. Y si usted está pasando por dificultades, hermano, con su familia, posiblemente ahora, usted puede presentar eso delante del Señor y decirle al Señor: Señor, yo quiero que mi familia esté unida, yo quiero que mi familia cumpla el propósito por el cual tú la creaste. Yo quiero, Señor, que mi familia sea ese diseño divino que tú tienes para nosotros. Y si usted le debe de pedir perdón a Dios, hermanos, tal vez porque ha estado teniendo actitudes incorrectas, quizás porque no ha estado dando el ejemplo como lo debe de dar, quizás porque no le está dando ese espacio a Dios dentro de su familia, pues pídale perdón también a Dios, ¿sí? Dice la palabra en Marcos 3:25, hermanos, que una familia
separada, hermanos, no se va a mantener en pie. Una casa separada no se va a mantener en pie. Y debemos de procurar, hermanos, mantener esa unidad con nuestra familia. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Por las familias. Usted ore por su propia familia, si tiene ahí a su esposa, si tiene ahí a su esposo, si tiene ahí a sus hijos cerca. Tómelos de la mano, hermanos. Hermanos, Noé no salvó a muchas personas en el diluvio. Indica el registro bíblico que solamente fueron 8. Sí, pero es preferible que sean esas personas las que se salven, ¿verdad? Principalmente nuestra familia. Si usted tiene a un miembro de su familia que usted sepa que está alejado de Dios, hermano, también ore por esa persona. Un hijo, un esposo, una esposa, ore por él. Y vamos a orar ahora para que Dios nos ayude a mantenernos en unidad con nuestra familia. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, maravilloso Dios, porque tú nos hablas, Señor. Hoy está aquí esta iglesia, Señor, este pueblo, estas familias, Señor. Y tú conoces, Señor, la lucha de cada una de ellas. Cuánto han pasado, Señor, con su familia. Todo lo que han, Señor, tenido que superar, Padre. Quizás haya familias rotas, Padre Santo. Quizás haya familias, Padre, que están pasando por conflictos en estos momentos. Padre, yo te pido que tú puedas colocar tu Espíritu Santo, tu mano de poder sobre esas familias, Señor. Y así, Padre Santo, como en Egipto fueron marcadas con la sangre del Cordero, Padre, para que ninguna plaga los tocara, Señor, así te pido que cubras en esta noche con tu sangre preciosa a estas familias, Señor, que están representadas en este lugar. Protégelas, Señor, con tu poder. Señor, restaura, Padre, a esas familias rotas. Señor, restaura esos propósitos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que las familias de Iglesia de Dios, Padre, Nueva Familia, sean familias, Padre, que te reflejen. Sean familias, Señor Jesús, que sean obedientes a ti. Sean familias que sean ejemplos, Señor, acá en la iglesia, en su comunidad, Padre, en donde estén. Sean familias, Padre Santo, que demuestren esa actitud de cristianos, Señor Jesús. Que sean familias serviciales, Padre Santo. Que sean familias unidas, Padre amado. Y ahora, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos al enemigo. Padre, todo aquello que quiera causar división entre las familias, ahora lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Padre Santo, que a través de esa unidad, Padre Santo, que tengamos como familia, podamos cumplir, Señor, ese propósito que tú le has dado a la familia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Amén y amén. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y edificación a su vida. Recordemos que el Señor Jesús anda en busca de nosotros y Él desea bendecirnos y liberarnos de las ataduras del pecado, las ataduras de aquello que a Él no le agrada. Deseamos que esta palabra bendiga su vida y que todo este servicio haya sido de edificación para usted. Yo le quiero invitar, si desea recibir a Cristo en su corazón, pueda repetir conmigo esta oración. Señor Jesús,
Reconozco que soy pecador y que te he fallado. Hoy te entrego mi vida y te pido que seas tú quien gobiernes en ella. Recíbeme como hijo tuyo. Hoy renuncio a mi vida pasada y hoy deseo tener un nuevo inicio en ti. Amén. Deseamos que nos puedas seguir acompañando en cada una de nuestras transmisiones y poder así ser de bendición para su vida. Te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia de Dios Nueva Familia en las diferentes plataformas que aparecerán aquí en tu pantalla.